A lo largo de la historia, miles de personas han afirmado ser víctimas de fuerzas invisibles, entidades que supuestamente toman el control del cuerpo y de la mente. Hoy exploraremos el fenómeno de las posesiones. Es un tema que me da muchísimo miedo, o sea, de verdad. Me interesa mucho porque todo el tema de la demonología me encanta, por así decirlo, pero es un tema que me da miedo. He grabado hoy 3 vídeos y he estado dejando este para el final porque realmente la manera en que os voy a contar, los casos que os voy a contar son muy perturbadores, pero muy perturbadores. Y bueno, vamos a ser atrevidos. Vamos allá. La idea de la posesión no pertenece a una sola cultura. En el cristianismo se atribuye a demonios que buscan apartar al ser humano de Dios. En el Islam, algunos aseguran que los jinn pueden tomar control de tu cuerpo. En religiones africanas y prácticas chamánicas, la posesión se interpreta como un espíritu que habla, que transmite mensajes a través de ti. Lo que cambia es el contexto, pero la esencia es la misma. Algo externo toma control. Ahora te voy a explicar los 3 casos más fuertes de exorcismo que han habido, de posesiones que han habido, pero primero te voy a dar una pequeña explicación científica. Los psiquiatras y neurólogos sostienen que muchos síntomas atribuidos a la posesión corresponden a trastornos mentales o neurológicos. Convulsiones que se interpretan como ataques de demonios podrían ser epilepsia, cambios en la voz podría ser un trastorno disociativo y los episodios colectivos pueden explicarse con histeria social y de sugestión. Pero todo esto deja de tener sentido cuando presencias un exorcismo real, cuando lo ves, ni que sea por vídeo. En estos 3 casos que te voy a contar, todo esto no tiene ningún sentido. Varias personas que han presenciado un exorcismo cuentan que un niño de 8 años tiene más fuerza que 4 hombres juntos, que se ponen a hablar en latín, en árabe antiguo, en idiomas que ya están extinguidos, que si miras al poseído a los ojos, el demonio puede acceder a tu alma y te empieza a contar tus temores más profundos y tus secretos más guardados. Por lo tanto, sí hay casos en los que una persona puede estar padeciendo una enfermedad, esquizofrenia, epilepsia, trastornos disociativos, sí. Pero hay muchos otros casos que son casos de posesión real, como los 3 que te voy a contar ahora, que son los 3 casos más fuertes de posesión. El primero es el de Anneliese Michel, que ocurrió en la década de los 70s en Alemania. Anneliese creció en una familia profundamente católica. Asistía regularmente a misa y tenía una educación marcada por la fe. Era una joven estudiosa, reservada, pero con sueños como cualquier otra persona. Pero a los 16 años su vida cambió para siempre. Fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo frontal. Los ataques se hicieron más frecuentes, acompañados de depresión y alucinaciones. La medicina intentó tratarla con fármacos, pero parecía que nada le ayudaba. Poco a poco, Anneliese empezó a decir que estaba viendo caras demoníacas. Escuchaba voces y no podía acercarse a ningún objeto religioso sin sentir un profundo rechazo. Para ella y su familia esto ya no era una enfermedad, era algo más. Ay, se me están poniendo los pelos de punta, tengo miedo ya. Ay. Pero bueno, vamos a seguir. Con el paso del tiempo, sus síntomas empezaron a empeorar. Anneliese dejó de comer, se autolesionaba y pasaba horas rezando hasta sangrar de rodillas. Ella aseguraba estar poseída por múltiples identidades, entre ellas Lucifer, Nerón, Judas, Caín y otros demonios. Su aspecto físico
cambió drásticamente, perdió muchísimo peso. Sus ojos se veían cada vez más y más hundidos y de su boca salían unos gruñidos inhumanos. La familia desesperada pidió ayuda a la iglesia y en 1975 dos sacerdotes, Ernest Alt y Arnold Renz, recibieron permiso del obispo local para realizar un exorcismo, conforme al ritual romano. En otro vídeo explicaré los tipos de exorcismo. Y así comenzó una de las historias más documentadas de posesión del siglo XX. Durante 10 meses, Annalise fue sometida a 67 exorcismos. 67. Algunas duraban hasta 4 horas. En las grabaciones su voz cambia drásticamente, grita en idiomas que no conocía y se burla de los sacerdotes. En varias ocasiones la joven tuvo que ser sujetada por varios hombres porque tenía una fuerza descomunal. Se negó a alimentarse diciendo que los demonios no la dejan comer. Rezaba constantemente. Esto que voy a decir ahora es muy fuerte. Golpeaba el suelo con la cabeza y bebía su propia orina. El deterioro físico fue brutal y al final Annalise pesaba tan solo 30 kilos. Podéis encontrar vídeos reales de sus exorcismos. No sé si los incluiré aquí en este vídeo. Si no los estáis viendo es que no. Porque yo las 2 veces que he visto fragmentos de ella, de verdad que he sentido terror. Y ponerlo en este vídeo significaría volver a verlos, descargarlos, tenerlos en mi ordenador, editarlos, seleccionar los fragmentos, ver y escuchar esto. Y la verdad que no sé si estoy preparada para esto, así que si no lo estás viendo y quieres verlo, búscalo. En YouTube seguro que lo encuentras súper rápido, pero te aviso que es algo que no vas a olvidar jamás. Yo lo tengo en mi mente y aún... ¿Entendéis? Seguimos. El 1 de julio de 1976, Annalise en su casa finalmente tenía solo 23 años y la causa oficial fue desnutrición y deshidratación severa. El caso no terminó ahí. Sus padres y los sacerdotes fueron acusados por negligencia y este juicio conmocionó a Alemania y el mundo entero. En 1978 fueron declarados culpables de involuntario y condenados a 6 meses a prisión, aunque la sentencia fue suspendida. El caso abrió un debate brutal de si Annalise realmente había estado poseída o si los padres y los sacerdotes eran unos fanáticos religiosos y la dejaron de una manera cruel. Realmente si ves las grabaciones te das cuenta de que eso no es humano. Y muchos creen que El Exorcista es solamente una película, pero pocos saben que está inspirada en un caso real ocurrido en 1949 en Estados Unidos. Un niño de apenas 14 años, conocido bajo un seudónimo como Ronald Doe, fue víctima de uno de los casos de exorcismo más documentados de la historia. Lo que comenzó con simples ruidos en su casa se transformó en una batalla entre ciencia, religión y sobrenaturalidad. La historia comenzó en Cottage City. Ronald era un muchacho solitario, muy apegado a su tía Harriet. Quien practicaba espiritismo. Después
parte de ella, sucesos extraños comenzaron a ocurrir. Objetos que se movían solos, golpes en la pared, rasguños en el suelo y incluso rasguños en el colchón de Ronald. Los padres asustados buscaron ayuda médica de inmediato, pero los doctores no encontraron ninguna explicación y pronto los fenómenos se hicieron más violentos. Ronald entraba en trances, hablaba con voces guturales y mostraba una fuerza sobrehumana. La familia acudió primero a la iglesia luteriana. El pastor Luther Schulz intentó oraciones de liberación con agua bendita y rezos, pero el ataque se intensificó. Entonces pronto el caso llamó la atención de la Iglesia Católica y un sacerdote jesuita llamado el padre Albert Hughes fue el primero en intentar un exorcismo en el hospital de Washington. La sesión terminó en caos. Ronald se liberó de las ataduras, arrancó un resorte de la cama. Ay, es que mis vecinos están haciendo algo. Se escuchan ruidos. Arrancó un resorte de la cama y lo usó para herir gravemente al sacerdote. El ritual se detuvo de inmediato, obviamente, y finalmente la familia buscó ayuda en San Luis, donde vivían unos parientes. Allí un grupo de sacerdotes jesuitas, liderado por William Bowdern, asumió el caso. El exorcismo se prolongó por varias semanas. Testigos afirman que durante las sesiones aparecían palabras y símbolos grabados en la piel de Ronald, así, de la nada, como si fueran rasguños invisibles. El niño hablaba en idiomas desconocidos. Su cama se movía violentamente, incluso en presencia de varias personas que la sujetaban. Los sacerdotes registraron todo un diario secreto que con el tiempo se filtró y se convirtió en la principal fuente para la novela El Exorcista y posteriormente la película. El 18 de abril de 1949, durante una de las sesiones más intensas, los sacerdotes invocaron a San Miguel Arcángel. Según los testigos, Ronald tuvo convulsiones fuertísimas y gritó con una voz profunda. Y de repente, todo se calmó. El chico abrió los ojos y dijo que los demonios se habían ido. A partir de ese día, los fenómenos cesaron. Ronald regresó a su vida normal, creció, estudió, se casó, tuvo hijos y mantiene su identidad en secreto hasta el día de hoy. No sabemos si sigue vivo o no. Y ahora vamos con el tercer y último caso de las posesiones más fuertes. En 1906, en un convento de Sudáfrica, una joven huérfana llamada Clara Germana Selle comenzó a mostrar signos de lo que la iglesia llamaba posesión demoníaca. Su comportamiento desafiaba toda explicación. Fuerza sobrehumana, conocimiento de lenguas antiguas y un odio total y absoluto hacia todo lo religioso. Su caso se convertiría en uno de los exorcismos más importantes del siglo XX. Clara desde pequeña quedó huérfana y fue criada por misioneros. A los 16 años estudiaba en una misión en la congregación católica en Natal. Era una joven tranquila, obediente y profundamente religiosa. Pero un día todo cambió, cuando confesó algo perturbador. Según los registros, Clara afirmó haber hecho un pacto con el diablo. Poco después los fenómenos comenzaron. Pronto Clara empezó a mostrar síntomas que aterrorizaban a monjas y sacerdotes. Hablaba lenguas que jamás había aprendido, como el francés, el polaco, el alemán. Revelaba secretos íntimos de las personas de su alrededor, que nadie conocía, y rechazaba violentamente todos los objetos sagrados. Las crónicas describen que su fuerza descomunal era tan fuerte que varias monjas juntas no podían con ella. En algunos momentos se decía que Clara incluso podía levitar hasta 1,5 metros del suelo. Su voz cambiaba, se volvía grave, gutural, inhumana. Y de su boca salían blasfemias difíciles de imaginar para una chica tan responsable, tranquila, obediente y religiosa.
la congregación decidió hacer un exorcismo formal. Y el ritual fue dirigido por los sacerdotes Erasmus Horner y un asistente. Durante 2 días, Clara fue sometida a oraciones, invocaciones y agua bendita. Testigos afirman que su piel se quemaba con el contacto de los crucifijos y que sus gritos no eran humanos. En un momento del exorcismo, Clara intentó a uno de los sacerdotes con las propias cadenas que la sujetaban y varias personas tuvieron que ir a liberarlo. El clímax llegó cuando, después de muchas horas del ritual y de esta lucha espiritual, Clara cayó al suelo y gritó que el demonio se había ido. El silencio se apoderó del convento y poco a poco se recuperó la calma. El ritual fue considerado exitoso, aunque poco después volvieron los síntomas, obligándola a repetir el exorcismo. El caso de Clara Germana Sell fue un caso muy discutido en la iglesia. Para los religiosos se trató de una auténtica posesión documentada por varios testigos. Sin embargo, para los médicos de la época consideraban que podía tratarse de histeria o de un trastorno mental, aunque muchos de los fenómenos no seguirían sin ser explicados, como el hecho de que hablara en idiomas que no conocía, que no había aprendido, o el hecho de que él levitara. La fuerza descomunal. El caso de Clara se convirtió en uno de los expedientes clásicos de demonología del siglo XX, citado en muchísimos estudios sobre posesiones, y más de 100 años después, todo esto sigue siendo un misterio. Dicen que los demonios no se muestran a cualquiera, pero cuando lo hacen, marcan a su víctima para siempre. Dicen que el demonio nunca se va del todo, solo espera a que apagues la luz y cuando lo hagas, lo escucharás justo detrás.